analizar cuál sería el método de explotación más certero para este tipo de yacimientos, ¿no? Los métodos de explotación básicamente se determinan en función a las características geométricas del yacimiento. Características geométricas como rumbo, buzamiento y potencia del yacimiento. Esas son las consideraciones básicas, pero hay consideraciones de otro tipo, ¿no? Como geomecánicas, geológicas, tipo de roca caja, roca piso, costos, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente se podrían ver, hemos visto que hay aproximadamente 7 métodos de explotación básicos y algunas variantes. Entonces, lo que más se usa es la disposición geométrica espacial del yacimiento. Entonces, buzamiento es el ángulo con respecto a la horizontal, o sea, con respecto a la superficie, cómo está el ángulo del yacimiento, o sea, cuánto buza con respecto a la superficie. Y rumbo es el ángulo con respecto al norte geométrico. En este caso nos interesa más el buzamiento. Si el buzamiento es alto, o sea que si los ángulos son bastante grandes, como 75, 80 o 90 grados, o sea, quiere decir que los yacimientos son casi verticales. Y si los buzamientos son bajos, o sea, desde 0 hasta 10%, o perdón, 10 grados, quiere decir que los yacimientos son casi horizontales, ¿no? En este caso habíamos visto que en el enunciado dice un yacimiento horizontal. Entonces deberíamos suponer que el yacimiento tiene casi 0 grados con respecto a la vertical, que es la superficie. Entonces, como es un yacimiento de este tipo, ¿no? Probablemente sea un yacimiento en mantos. Si es un yacimiento en mantos, probablemente hayan varios mantos hacia abajo que se están manifestando. Bueno, para eso habría que analizar bien el modelo de bloques del yacimiento, ¿no? Pero vamos a suponer que ese es el resultado de nuestro análisis. Entonces, el método más próximo y mejor para esto es un método de cámaras y pilares, ¿no? Este método de cámaras y pilares es posible mecanizarlo. ¿Por qué pensar en mecanización? Porque si vemos que debemos explotar 1.34 millones de toneladas al año, eso implica que vamos a tener que hacer vamos a tener bastantes perforadoras trabajando para sacar 1.34 millones de toneladas al año, ¿no? Ahora, otra variante que de repente depende de la calidad del mineral que se presenta en la mineralización. Si el mineral es bastante rico, ¿no? Si tenemos un mineral con bastante, ¿qué se llama? Pues bastante calidad, o sea, con bastante ley, ¿no? Podríamos explotar en cámaras y pilares. La explotación de cámaras y pilares, les explico, los pilares se dejan para sostener la caja techo, ¿no? Una vez que entramos al block, explotamos dejando pilares especialmente diseñados para que la estabilidad de la caja techo esté asegurada, ¿no? Sin embargo, si tenemos muy buena calidad de material en los pilares, también sería conveniente sacarlos. En este caso se puede hacer, una vez terminado todo el caserón, se puede hacer una recuperación de pilares. ¿Y cómo se hace una recuperación de pilares? Podríamos hacer pilares artificiales, ¿no? Artificiales, o sea, al costado de los que quedaron, hacer una pilar artificial y agarrar y empezar a sacar los pilares que dejamos. Con esto aseguramos de recuperar casi todo el yacimiento. Probablemente vamos a obtener una recuperación de 90-95% del mineral del yacimiento. Esto es una técnica que se usa bastante cuando el valor del mineral es alto. Si el valor del mineral no justifica el poner pilares después del minado, ¿no? Entonces podríamos dejarlo así y entonces tendríamos que calcular la recuperación en el costo. O sea, tendríamos que calcular si recuperamos el 80% nomás, cuánto ganamos. ¿Ok? Entonces, este yacimiento va a ser de este tipo. Ahora, en este caso, debido a que tiene una potencia de 9 metros, según nuestro enunciado, lo que vamos a hacer es pensar cómo vamos a minar este yacimiento. Entonces, podríamos minar de la siguiente manera: entrar en un minado horizontal en la parte superior, ¿verdad? O entrar en un minado
horizontal en la parte inferior del caserón y luego minar con bancos hacia arriba. O minar en una parte horizontal arriba y luego minar hacia abajo en bancos. ¿Ok? O si no, entrar abajo, minar, rellenar y volver a entrar en horizontal una vez que esté arriba. Entonces, con esto también recuperamos rápidamente los pilares y tenemos asegurada la estabilidad del yacimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entrar en la parte inferior, minar horizontalmente, luego rellenar y minar la parte superior, lo que se llama tipo breasting para poder sacar. Ahora, las labores de preparación, vamos a tener que, una vez sacado, cuánto va a tener que medir nuestro bloque en función a la producción anual, ¿no? Vamos a tener que sacar bloques de minado y una vez de esto vamos a tener que bajar la rampa. La rampa también es una labor de preparación, ¿no? Que vamos a tener que pensar en explotar. Sacado esto, vamos a tener que hacer chimeneas, horpas o piques tal vez, y estas son labores horizontales, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer cada bloque y en el eje de cada bloque vamos a poner un raised boring de ventilación y un horpas para una galería principal de extracción. ¿Okay? Entonces lo que quiero decir es, bloqueado el yacimiento de acuerdo a la producción que necesitamos cada año, ¿no? Vamos a ir reduciendo la producción hasta llegar a la producción mensual, ¿no? Para esto vamos a bloquear de tal manera los yacimientos que vamos a hacer una labor principal de extracción y vamos a hacer una labor paralela a la principal de extracción, que es una labor de desarrollo. Y a través del desarrollo con horpas vamos a transferir el mineral extraído a la labor de transporte, donde van a estar los carros, los volquetes principales que salen por la rampa. Entonces, pero cada ciertos tramos tenemos que hacer chimeneas de ventilación. Chimeneas de ventilación para poder tener ventilado todo el yacimiento. Entonces, las labores de preparación necesarias en concreto, en resumen, van a ser las siguientes. Se va a construir una rampa en estéril, ¿no? Una rampa por lo menos para el primer año y se va a seguir construyendo para el segundo, tercero, cuarto, hasta el año 11, ¿no? Profundizando, ¿no? Una galería de transporte paralela al bloque que hemos designado, unos horpas, ¿no? Que van a conectar la galería de transporte con las galerías de extracción o con los subniveles de extracción, ¿no? Raised boring para la ventilación y en estéril también raised boring para la ventilación, por lo menos en la rampa. Entonces, estas son todas las labores de preparación que necesitamos. Con esto podemos ver que vamos a tener que utilizar, dependiendo de la producción diaria, básicamente perforadoras horizontales, perforadoras verticales o sistemas de perforación como raised boring, blink hole o que se llama Alima, ¿no? Entonces, básicamente ya tenemos una idea. Tenemos que saber primero cuántos taladros para determinar si es un jumbo de 1 o probablemente de 2 brazos y qué sistemas. El ritmo nos va a decir eso. Entonces, con esto tenemos bastante claro la forma como el planeamiento está pensado. Tenemos las labores en estéril, las labores en mineral, ya tenemos la idea del tipo de perforadoras que vamos a usar, tenemos la estrategia fundamental para minar, primero abajo, luego rellenamos tipo breasting, dejamos una cara libre y de nuevo atacamos el segundo nivel. Entonces los paneles van a ser probablemente de 3x6. Ok, vamos a ver, está todo ya planeado. Pensado esto, continuamos haciendo el planeamiento. Muy bien. Entonces, el planeamiento general del método de cámaras y pilares es aquel que excava salas o caserones, ¿no? Abiertos, ¿no? Debido a que básicamente se puede agarrar grandes áreas de mineralización, ¿no? Excavamos áreas
grandes, pero para poder mantener las alas con el techo en su sitio, en otras palabras, o con el techo estabilizado, tenemos que tener pilares, ¿no? Que el ancho de los pilares tiene que ser calculado en función a las tensiones, ¿no? Del techo. Entonces, cuando los mantos son de gran potencia, ¿no? Primero se va a hacer un corte inicial y luego se puede rellenar el piso y realizar otro corte. Ese es el caso que nosotros vamos a hacer. Entonces, está claro, en el cálculo de la geomecánica, que normalmente debe participar la persona que va a hacer perforación y voladura, se van a determinar qué cosa, los diámetros y la forma de los pilares, la cantidad de pilares y los bloques a volar para dejar los pilares establecidos. Entonces, todo este planeamiento necesariamente tiene que ser de conocimiento de toda la línea de mando. O sea, el que hace planeamiento debe conversar con todos para que tengan todos idea, porque ¿cómo podríamos hacer planeamiento de perforación y voladura si no conocemos el método de explotación y los detalles del método de explotación? Entonces, muy importante la comunicación, ¿no? Y ese es un tema de calidad. A mayor calidad, más rápido fluye la comunicación en las minas. Entonces, una vez que conocemos esto, deberíamos solamente diseñar gráficamente lo que vamos a hacer. ¿Ok? Habíamos visto también que en la preparación y desarrollo vamos a construir una rampa hasta el nivel de transporte, de ahí lo vamos a unir y vamos a seguir construyendo hasta todos los bloques, y esta rampa se va a unir a una galería de extracción que va a estar unida básicamente y paralelamente a esta galería de extracción se va a hacer una galería de desarrollo para poder sacar el material, y todo esto tiene que ser correctamente ventilado. Por eso se van a construir raised boring o chimeneas y overpass, que son los pasos del material, y vamos a delimitar los blocks de acuerdo a la cantidad de material que tenemos que explotar. De acuerdo a la cantidad de material que tenemos que explotar, nosotros tenemos que ver cuántos blocks vamos a preparar, ¿no? En un año tenemos que explotar 1.34 millones de toneladas, ¿no? Sabiendo que la potencia es 9, tenemos que calcular todo el bloque. Cada bloque tiene que ser explotado en cierto tiempo. Ahora, cuando se hace planeamiento también se tiene que ver, ¿no?, lo de las leyes. Recuerdan que las leyes no son iguales en todo lado, pero concentradora siempre va a exigir una ley de cabeza única, o sea, cierta cantidad. Por ejemplo, no sé, 1% de cobre. Entonces, vamos a tener que hacer blending. Eso también hay que pensar al preparar la mina. Cuando preparemos, tenemos que tener zonas de baja ley, zonas de alta ley, para que el resultado de la mezcla, porque blending es mezclar o cabecear, como llamamos nosotros, ¿no?, nos dé la potencia, la ley de cabeza requerida. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener unas partes de 2 y unas partes de 0.5. Podría ser así para poder hacer el mejor blending. El blending debería ser siempre hecho en mina. Si es que esto es imposible, bueno, se hace en cancha, ¿no? Se saca superficie y en superficie se hace el blending. Pero lo ideal es hacerlo en mina. Si tenemos todo el modelo de bloques y podemos preparar todas las zonas necesarias, podemos hacer un blending muy bueno dentro de la mina. Esquemáticamente, lo que hemos hablado se podría manifestar en lo siguiente. Podríamos delimitar los bloques a minar de acuerdo a la producción anual que hemos sacado. Para llegar a los bloques vamos a construir la rampa, ¿no? Vamos a construir la rampa y en la rampa vamos a construir después las galerías de extracción. Las galerías de extracción en este esquema están identificadas como nivel, ¿no? Nivel menos 20 y nivel menos 40, digamos, ¿no? Eso es solamente para que se den cuenta. Estas galerías de extracción van a ser paralelas a unas galerías de desarrollo que comunican los bloques entre sí. Estas galerías de desarrollo se construyen allí cuando apareció la galería punteada. Esto es un esquema y de ahí comunicamos los ORPAS para poder dejar caer todo el material mediante tolvas para que pueda ser transportada por los niveles. La rampa baja de acuerdo a la profundidad, ¿no? En este caso 20 metros y la segunda preparación es 40 metros. Ahora, lo que yo no sé es cuántos bloques voy a tener de acuerdo a mi producción, ¿no? Esos bloques, en el caso son fáciles de determinar porque vamos a tener la potencia,
por la longitud, ¿no? Y de acuerdo a eso, con la densidad del material in situ, de la roca, del mineral in situ, voy a poner el tonelaje. Sé que el tonelaje general es de 1.34 millones de toneladas, pero el tonelaje podría ser... por eso tenemos que saber primero el tonelaje total, para poder saber cuántos bloques. Ahora, la preparación es un poco más complicada, la que estamos viendo acá, porque tenemos que considerar que va a haber un blending. O sea, tienen que haber leyes, sectores de ley alta y sectores de ley baja para poder sacar la ley de cabeza requerida. Eso es lo más complicado, ¿no? Pero eso, ¿dónde se mira bien eso? En el modelo de bloques. En el modelo de bloques podemos identificar las áreas. Ahora, si no se pueden acceder a todas las áreas, tendríamos que hacer un blending fuera de mina, que es llevar probablemente las leyes altas a una cancha, luego sacar leyes bajas y mezclar ahí y recién transferir a planta. También hay que construir raised boring, ¿no? Bueno, chimeneas, mejor dicho, chimeneas de ventilación cerca a las rampas y cerca a los niveles de producción, o a los caserones de producción, ¿no? ¿Cómo se construyen? También hay que hacer una decisión en función a la cantidad de material que vamos a sacar. Lo más importante es que la ventilación tiene que ser adecuada. Por eso también en el planeamiento tienen que entrar las otras áreas, tiene que haber información de todas las áreas, ¿no? De qué dimensiones van a ser las chimeneas, depende de sus ventiladores, cómo es el sistema de ventilación. Todos esos detalles tienen que ser discutidos. No podemos ver las cosas de una manera solitaria, ¿no? Tenemos que saber todo lo demás, o sea, porque estamos haciendo un taller general que se hace para planeamiento, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho, hemos visto que podemos tener labores horizontales de 3.5 por 3 en preparación, ¿no? Entonces, esto es para los túneles, ¿no? Esto se determina básicamente en función a la dimensión de nuestros equipos para tanto carguío y acarreo. Entonces, con una labor de 3.5 por 3, estimamos que vamos a cumplir el ancho o la sección necesaria de las labores tipo túnel o de preparación, en la rampa y en la galería de transporte principal. Ahora, tenemos que saber la geomecánica para necesariamente saber qué tipos para diseñar la carga y diseñar el burden y el espaciamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer el uso más general es esta tabla, ¿no? En tunelería, esta tabla es la que podría resumir todas las condiciones geomecánicas, ¿no? En una simple catalogados en un simple número, ¿no? Entonces, ¿cómo cataloga? El tipo de roca. El tipo de roca puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, las rocas unas, por ejemplo, son muy competentes. ¿Qué quiere decir competente? Que su RQD es más alto de 80, ¿no? O sea, mayor a 80%, que su JSF, o sea, el nivel de desclasamiento y junturas es también muy competente, cerca a 1, ¿no? Y todas las características necesarias para que la roca sea competente, módulo de Young, módulo de Poisson, ahí todo, cuando están en ciertos rangos, bueno, ya no nos muestran todos los rangos, ¿no? Los geomecánicos catalogan la roca como tipo 1. Igual catalogan la roca como tipo 2. De repente el RQD está en un rango entre 70 y 80 y todos los demás, las demás características corresponden a rocas de este rango. Básicamente los geomecánicos catalogan las rocas en función al nivel de fracturamiento, ¿no? Presencia de agua, nivel de fallas dentro del macizo, ¿no? Y algunas cosas ya establecidas. Por eso han llegado a tener una tabla como esta para un uso rápido de los diseñadores de túneles, porque si les damos toda la información podemos marearnos. Acá ya está contenida la información necesaria en ciertos rangos, ¿no? Ya si nosotros queremos saber exactamente cuáles son los rangos, podemos conversar con el geomecánico para que nos diga, pero no es necesario. Si sabemos que la roca es tipo 1, es muy competente y probablemente no necesite o pueda tener bastante tiempo sin sostenimiento. En el caso que nos ocupa, vamos a considerar que la roca es tipo 1.
Entonces, esto nos va a facilitar para básicamente el sostenimiento, pero nos va a decir que vamos a tener que usar explosivos de más alto poder rompedor, ¿no? Y el caso del mineral, o sea, del yacimiento mineralizado, la roca va a ser tipo 2, o sea, competente o medianamente competente, ¿ya? Las características de estas son diferentes, entonces igual vamos a tener que diseñar el explosivo de acuerdo a esta roca tipo 2, o muy competente o casi competente. Muy bien, entonces los túneles son de sección de 3.5 por 3, o sea, 10 metros cuadrados de sección, ¿no? 3 por 3, 9, 5 por 3, 15, 10.5 metros cuadrados de sección. Ya con esto podemos ver que se puede usar jumbos, o sea, ya podemos usar perforadoras mecanizadas. Si recuerdan, anteriormente hay una tabla, de acuerdo a la sección de apertura, se puede usar o perforadoras livianas, perforadoras jumbo de 1, 2, hasta 3 brazos, ¿no? En este caso es una sección típica minera de 3.5 por 3 para poder bajar la rampa. Entonces podemos usar jumbos de un brazo. Con el jumbo, lo que tenemos que hallar es la velocidad de penetración y el avance. En el caso de túneles, el indicador es el avance, ¿no? Hemos visto también en la teoría que el avance está en función ¿a qué? Al diámetro de alivio. A mayor diámetro de alivio, mayor avance en el túnel. Era crítico. Si nosotros perforábamos, por ejemplo, 5 pulgadas y nuestro diámetro de alivio ya tenía que ser cerca de 6 pulgadas. Si perforábamos 5 metros, o sea, 18 P, nuestro diámetro de alivio debería ser aproximadamente de 5 a 6 pulgadas, ¿no? Entonces eso es para un túnel gigante. En un túnel de este porte no vamos a poder perforar 6 pulgadas. Los jumbos perforan entre 1 y 3 pulgadas aproximadamente, ¿no? Entonces deberíamos tender al máximo de pulgadas para poder tener mayores avances. El avance necesariamente está en función al diámetro de alivio. Entonces, en esta sección lo primero que nos toca hallar es la cantidad de taladros que vamos a perforar, ¿no? Sin importar el diámetro, nos interesa saber cuántos taladros podríamos perforar. Esta solución es de la solución, la mejor fórmula para un número de taladros, porque está en función al perímetro, ¿no? Que es el ancho de 3.5 por raíz cuadrada por 4 y nos da que tenemos un perímetro, de 7.48 metros, ¿no? El DT es la cantidad recuerdan, la distancia que va a haber desde la última fila hacia el contorno del túnel. Esta distancia está en función de la calidad de roca. La calidad de roca de nuestro túnel es 1, tipo 1, bastante competente. ¿Qué quiere decir entonces DT? Que podemos separar del contorno exacto hasta medio metro, o sea, 50 centímetros, los taladros. Los últimos taladros deben estar perforados, los taladros de contorno, me explico, los taladros de contorno deben estar perforados a 52.5 centímetros, ¿no? Esto porque la roca es bastante competente. Si fuera menos competente, probablemente estén más lejos, como es el caso del mineral, ¿ok? Entonces, el túnel en mineral va a ser el túnel de desarrollo, ¿no? Entonces, el valor C es el factor de carga para roca competente, probablemente 2 kilogramos por metro. Y 10.5 es la sección, ¿no? Que es la multiplicación de 3.5 por 3, 10.5. Entonces, si operamos todas estas fórmulas, nos va a salir que el total de el total de taladros en desmonte, o sea, en preparación, en material estéril, en túneles en desmonte, va a ser 35 taladros. Debemos colocar 35 taladros por frente, ¿ok? Por frente. Ahora vamos a ver cuántos taladros deberíamos colocar en un túnel de desarrollo, o sea, dentro del mineral. El mineral es un poco más, vamos a considerar que en el mineral vamos a tener un túnel de 3x3, no de 3.5 por 3 por 3. Entonces el perímetro va a ser 3, raíz de 3 por 4 igual a 6.93. Ese es el perímetro, dividido entre la distancia que vamos a colocar los taladros del contorno.
Como la roca es más suave, tenemos que distanciarlo más para no dañar el contorno. Entonces, en este caso lo vamos a distanciar 62 centímetros, ¿no? 62.5 centímetros. Y de ahí lo vamos a sumar, vamos a sumar esto por la cantidad de carga o el factor de carga por metro, que nos va a decir 1.5 kilogramos por metro, por la sección total, que es 3 por 3, 9. Si hacemos este cálculo, vamos a saber que en los túneles de desarrollo deberíamos colocar 25 taladros. Con esto ya tenemos cierta solución, ¿no? Estamos avanzando en la solución. Vamos a relacionar las secciones del túnel, tanto de preparación como de desarrollo, para ver con qué tipo de perforadora podemos usar. Básicamente eso se saca de una tabla, ¿no? De acuerdo a la construcción de los jumbos. Los jumbos están estandarizados básicamente de acuerdo a las marcas y de acuerdo al diámetro que podemos perforar también con el jumbo. ¿Okay? Como nosotros tenemos una sección que va por encima de 10, entonces podríamos usar un jumbo de un brazo, ¿no? Un jumbo. Y podríamos usar diámetros desde 30 milímetros hasta 45 milímetros, que dados en pulgadas, nos van a resultar, a ver, en pulgadas, el diámetro es de 1. Vamos a calcular, ¿sabes? Calculadora. Una pulgada tiene 25.4 milímetros, ¿verdad? Entonces debería dividir 30 milímetros, el mínimo, entre 25.4. Y me da que podríamos usar desde una pulgada, un octavo, aproximadamente, hasta 45, entre 25.4, 25.4, ¿okay? Hasta 1,7 octavos aproximadamente. O sea, con estos jumbos puedo perforar, ¿no? Entre un octavo hasta 1,7 octavos, aproximadamente, cerca de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Con este jumbo. Entonces, por eso de acuerdo a la sección. Podríamos, en el caso del túnel de desarrollo, voy a considerar que en 9 metros de sección también entra un jumbo, porque si fuera manual tendría que cambiar todo el sistema de perforación. Pero vamos a considerar que entra también un jumbo. Ahora, jumbos, si las secciones son mayores, entran jumbos de mayor cantidad de brazos, 1, 2, 3, dependiendo de la sección, ¿no? Y también los diámetros, como ustedes ven, llegan hasta 63 milímetros. Entonces, a ver, hagamos el plan general de la explotación de los túneles en desmonte. En desmonte lo que vamos a hacer es una rampa en espiral con una gradiente de 12%, ¿no? Entonces la rampa en espiral va a bajar del nivel 0 al nivel menos 40, ¿no? Entonces esta rampa tiene una sección de 3.5 por 3. Ahora, ahí se tiene que calcular la longitud de la rampa. Como tiene gradiente 12, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 metros, ¿no? Baja 12 metros. Si nosotros queremos bajar entonces 40 metros, porque el nivel más bajo de la rampa es 40 metros, tendríamos que dividir, por cada 100 metros baja 12 metros, o sea, 40 entre 12, 40 entre 12, para bajar exactamente para bajar, sin considerar las curvas ni nada, para bajar los 40 metros necesitamos 333 metros de longitud, ¿ok? Solamente he dividido 40 entre 12, porque si la gradiente es 12, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 metros bajamos 12 metros. Me sale 3.33, multiplicado por 100 sería 333. Sin embargo, hay que verificar todos las curvas, porque la rampa no es, en este caso es como si hubiéramos hecho lineal. Entonces, como hay curvas y hay una longitud de curva que se calcula en función a los equipos, vamos a considerar que la rampa va a bajar 480 metros. De igual manera, las galerías de transporte ya más bien son con 0 de gradiente, ¿ok? Y van a valer 380 metros, o sea,
para hacer los bloques, ¿no? 380 metros. El avance vertical en estéril lo vamos a mencionar, no lo vamos a calcular exactamente porque haríamos muy largo el taller. Entonces van a ser chimeneas, total de profundidad de las chimeneas 40 metros, ¿no? Entonces total de avances horizontales en desmonte, en preparación son 1.240, es la suma de 480 más las dos galerías de transporte. El nivel, para hacerlo fácil, está solamente en menos 40, menos 20 y de 0 a menos 40, que es la rampa. Ok, entonces vamos a hallar la eficiencia de perforación con un jumbo. Los jumbos pueden perforar hasta 12 pies de barreno, ¿no? Para estos, hemos visto que 1/7 va a ser el máximo que podemos perforar con estos jumbos, o sea, para este diámetro. Lo correspondiente es perforar 10 pies de barreno. Un pie equivale a 30,48, o sea, a 30,48 centímetros o 0,3048 metros. Por 10 pies serían 3 metros 0,48. Entonces podemos subir un poco más, podemos perforar a 12 pies. 12 por 30,48 vamos a tener que es 3,66 metros. Esa es la longitud efectiva de perforación. Ese es el barreno que vamos a usar, o sea, la barra. La barra va a perforar 3,66 metros. El número de taladros por frente ya habíamos calculado, van a ser 35 taladros en el frente, o sea, 35 taladros. El ancho de la labor es 3,5 y el alto 3 metros. Entonces vamos a calcular las toneladas métricas de esta labor. ¿Cómo se calcula? 3,5 por 3 me va a dar el área, ¿no? 10,5 por la longitud de los taladros, 3,66, ¿no? Ahora, los taladros no, una vez que hacemos la voladura, no se avanza el 100%. Vamos a considerar que el avance máximo con la mejor voladura que tengamos va a ser el 90%. Entonces hay que calcular la longitud solamente al 90%. Por eso ahí también está puesto que el avance es 3,29 metros, ¿no? Cada vez que hagamos una voladura. Entonces me va a dar que vamos a avanzar aproximadamente que el volumen a sacar de cada avance, de cada disparo, es 34,56 metros cúbicos. Ese dato que dice avance simplemente es la multiplicación de 3,66 por el rendimiento del avance que está debajo, ¿no? Por 90. Entonces me da que es 3,29 metros. No es metros, metros por avance, ¿ok? Ahora, las toneladas de disparo, vamos a ver que la densidad de este material que está en el último renglón indicada es 3. Entonces, 34,56 lo que hallamos en metros cúbicos de material marcado con rojo, 34,56 lo multiplico por la densidad, 3 toneladas por metro cúbico. Y me va a dar que voy a poder sacar por cada disparo que haga 103,69 toneladas. ¿Ok? El rendimiento de la perforación. Acá viene un tema fundamental. Depende de la perforadora, ¿no? Depende de la perforadora. Habíamos visto que el rendimiento de la perforadora es de acuerdo a la presión de ingreso por el área del pistón por la longitud de carrera. Y habíamos hallado para este caso unas perforadoras de 12 kilowatts hora. Muy bien. La fórmula es velocidad de penetración por 31 por potencia de impacto, que es la potencia de la perforadora, ¿no? Velocidad 31 por potencia de impacto, que es 12, entre diámetro a la 1,4. Entonces el diámetro máximo que podemos perforar, el diámetro mínimo lo vamos a poner 1 pulgada, 1 octavo. 1 pulgada, 1 octavo es aproximadamente 1 pulgada, 1,6 elevado a la 1,4. ¿Ok? Entonces nos va a dar aproximadamente 135 o 136 metros por hora. ¿Ok? Eso vamos a verificar. Vamos a volver a hacer el taller, pero ya
colocado en una hoja de cálculo para que ustedes se den cuenta que es muy fácil meter todas las fórmulas para que les salga estos rendimientos. ¿Ok? Si tenemos esta velocidad de penetración, entonces podemos calcular cuántos taladros vamos a hacer al día. Si tenemos 136 metros por hora, es el rendimiento de mi perforadora, entre 3.66 que tiene que ser cada taladro, ¿no es cierto? 136 es el rendimiento, entre la longitud efectiva de perforación, que es 3.76, tenemos que podemos perforar 37 taladros por hora. Muy bien, esa es la perforación del frente. Muy bien, entonces 37 taladros divididos entre 60 minutos, entre 37, y los taladros del frente son, 35, 37 entre 35. En una hora nosotros perforamos, tenemos un rendimiento de, no, necesitamos para perforar un frente, no una hora, porque necesitamos solamente perforar 35. Entonces, 35 taladros entre 37 por nuestra velocidad me va a dar 0.94 horas. Ese es el siguiente dato, ¿no? 0.94. Muy bien, acá viene la explicación. Yo perforo los 35 taladros del frente necesarios, ¿no?, en menos de una hora, en 0.94 horas. Que si lo convertimos a minutos, va a ser igual a en 56 minutos. ¿Ok? En 0.94 o 56 minutos. ¿Ok? Perforo y ahí vienen lo que hay que considerar el ciclo. He terminado de perforar los taladros, sin embargo, tengo que retirar la perforadora y que empiecen a cargar los taladros, ¿verdad? Luego de cargar hay que hacer la voladura. Luego de la voladura hay que esperar un tiempo para ventilar el disparo, ¿no? Luego de ventilar el disparo entra el personal y hace el desquinche. Una vez que hace el desquinche, recién entra el scoop y hace la limpieza. Terminan de hacer la limpieza y si se necesita, por ejemplo, sostenimiento, hay que hacer el sostenimiento, ya sea mediante pernos de anclaje o cualquier tipo de sostenimiento. Hecho el sostenimiento, recién entramos de nuevo a perforar. Ese es el ciclo por frente, ¿no? Yo lo he estimado, en este caso que no hay sostenimiento porque la roca es bastante competente, en 3.20 horas. Ese es el ciclo que tienen que estimar. O sea, el ciclo es perforación, voladura, ventilación, limpieza y sostenimiento, ¿no? Recién de nuevo volvemos a perforación. Ese es, en un frente es así. No se puede ir perforando otro lado. Estamos bajando una rampa. Entonces hay que sumar las 0.94 a las 3.20. Va a ser aproximadamente 4.15 horas cada disparo. O sea, cada 4.15 horas se va a hacer un disparo. Si consideramos que trabajamos al día 20 horas, o sea, con una muy buena eficiencia, el día tiene 24 horas, pero vamos a considerar que al día trabajamos 20 horas, entonces 20 horas entre las 4.15 que hemos calculado, perdón, ¿sí me sirve? 0.94 me va a dar que vamos a hacer aproximadamente 6 disparos en el día, ¿no? ¿Ok? 6 disparos, 20 horas entre las 3.20, que es el ciclo total, perdón, nos va a dar 6 disparos al día. O sea, solamente puedo hacer 6 avances al día. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a perforar el frente en menos de una hora, 56 minutos. Ese es el número 0.94. Sin embargo, para limpiar, ventilar, cargar, sostener si es necesario y volver a perforar, vamos a demorar 3 horas 20. Dividimos las 20 horas entre 3 horas 20 y vamos a ver que podemos disparar 6 veces al día, máximo. 6 veces, 6.25 dice, pero este 25 ya no se va a cumplir, ¿no? 6 veces al día. Entonces, 6 disparos multiplicados por 3 metros 29, eso es el avance diario que vamos a tener en nuestro túnel. Entonces, 6.25 por 3.29. En el mejor de los casos, vamos a avanzar 20 metros por día. Muy bien, entonces, si yo calculo los rendimientos, vamos a ver que el avance diario es 20.57 metros por día. Puede ser los taladros por día, los taladros por hora, y el avance diario, que es lo que me interesa, es 20.57
7 metros por día. Ese es mi avance de túnel. Ahora, el volumen diario de explotación va a ser 648 toneladas. ¿Eso para qué? Para costear, ¿no?, el material cargado y volado. En el caso de desarrollos no es muy importante. Lo que vamos a costear acá es el avance, 20 metros por día. Si nosotros necesitábamos 1.200 metros para terminar todas nuestras labores horizontales, o sea, rampas, y vamos a necesitar aproximadamente 60 días para cumplir con esta labor. Entonces, con esto hemos visto que vamos a tener 60 días de preparación solamente de rampa más túnel de producción, ¿no? 60 días.